Bon dia a tots. Obrigado pelo convite. Y a partir de ahora voy a hablar en portuñol. A diferencia de otras épocas de la historia, vivimos hoy en una sociedad que no está asediada por enemigos exteriores, sino autoamenazada. Se trata de crisis y catástrofes como la pandemia o la crisis climática, que de alguna manera son el resultado de nuestro modo de vida. Estando así las cosas, en vez de preguntarnos por la naturaleza de las crisis que afectan a nuestra sociedad, lo que deberíamos hacer es examinar qué clase de sociedad es esta que genera tales crisis. Primero. Segundo, ¿por qué es tan complicado cambiar incluso cuando la necesidad de cambio es tan obvia? ¿Y qué deberíamos hacer, no obstante, para aumentar las posibilidades de ese improbable cambio? Porque se trata, propiamente hablando, de una crisis, esto que tenemos. Tal vez no exactamente, al menos si nos atendemos al correcto significado de este concepto. Una crisis es un momento agudo y excepcional en el que se decide la supervivencia de un organismo o de una institución y tras el cual viene la extinción de quien lo padece, se recupera la anterior normalidad o se realizan las transformaciones necesarias para garantizar la propia supervivencia. Algunas de las actuales catástrofes pueden entenderse así, como una crisis más, que tarde o temprano se resuelven con vacunas, ayudas económicas y reparaciones. Pero hay otra parte que no. Existen dimensiones de las crisis que no son transitorias o excepcionales y en relación con las cuales no tiene sentido hablar de vuelta a la normalidad. ¿Qué tal se me entiende hablando en portugués? Bien. Obrigado, obrigado. No estamos en medio de una crisis, ni siquiera de varias, como suele asegurarse, por ejemplo, con el término sindemia. No vivimos en una sociedad en la que hay contagios, sino en una sociedad contagiosa. Estamos en un mundo epidémico y no tanto en un mundo en el que irrumpen de vez en cuando las epidemias. Estamos en un mundo de inestabilidad financiera, sistémica, más que de crisis económicas ocasionales. Creo no exagerar si afirmo que no estamos preparados para vivir en un mundo en el que no hay crisis, sino que es crítico, cuyas sociedades y gobiernos viven en medio de una estabilidad mayor de la que son capaces de gestionar. Que la sociedad se encuentre en un estado de crisis permanente, ya veo caras muy preocupadas, aquí tranquilos, que luego daré alguna solución, modesta, pero daré. Esto no quiere decir que haya muchas crisis, sino que no hay un mundo exterior, esto no es un meteorito, no hay un mundo exterior desde el que llegaran estas crisis y, sobre todo, que es muy improbable que seamos capaces de algo que pudiera calificarse propiamente como su solución. Otra vez vuelven las caras preocupadas. Donde mejor se comprueba esto es en el hecho de que no sabemos cómo ni cuándo se terminan las crisis. Los seres humanos discutimos mucho acerca de la naturaleza de las crisis, pero nos resulta todavía más difícil ponernos de acuerdo acerca de la normalidad a la que deberíamos aspirar. Si esta consiste en lo que está después de la sacudida, si es una recuperación del momento anterior a la crisis o comporta un cambio transformador. Si al menos pudiéramos encontrar algo parecido a un culpable exterior a nuestra sociedad, pero no. El problema es que la sociedad tiene un problema con ella misma. No se trata de meteoritos que caen desde el espacio, sino de crisis que producimos con unas prácticas y con unas instituciones con las que deberíamos resolverlas. Esta coincidencia, o sea, el núcleo dramático de la cuestión me parece que es esa coincidencia entre quien origina las crisis y quien debería resolverlas. Paso al segundo punto, cambiar la sociedad. La evidencia de que es necesario cambiar, todos los políticos lo dicen, no siempre implica la posibilidad de hacerlo. Las crisis actuales tienen lugar en una sociedad en la cual hay muchas exhortaciones a cambiar, pero esto no suprime la controversia acerca de
en qué dirección y de qué modo. Si deberíamos darnos prisa o desacelerar, y qué es lo que la crisis habría puesto de manifiesto. Resulta todavía mucho más inquietante el hecho de que tal vez, dada nuestra configuración estructural de nuestras sociedades y la condición humana, no estamos en condiciones de hacerlo. Podemos estar de acuerdo en la urgencia de combatir el cambio climático y mostrar las mejores intenciones a propósito de ello, pero esta exigencia termina siendo neutralizada por la irrelevancia de los Estados, su insuperable diversidad de intereses, incluso por la capacidad de modificar nuestro consumo individual. En el caso concreto de la crisis del coronavirus, la cuestión acerca de los cambios necesarios requiere de entrada examinar si las medidas que se adoptaron en los momentos álgidos de la crisis, a las que se refería recientemente la ministra, si con ello ya se realizaron las modificaciones sociales que necesitábamos. Mi respuesta es que no, que la excepcionalidad del confinamiento, útil a efectos del contagio, no alteró suficientemente las condiciones sociales de la crisis, sino que produjo una ilusión de control. La intensa intervención sobre la sociedad durante el confinamiento extremo ha frenado la extensión del virus, con no pocos efectos secundarios, por cierto, y poco más. Como mecanismo de transformación de la sociedad y de neutralización de las causas que nos han llevado hasta la crisis, la concentración del poder es absolutamente ineficaz. La sociedad vuelve a sus rutinas con pocos aprendizajes significativos. El virus lo agita todo, pero no cambia casi nada. Interrumpe muchas cosas, pero modifica muy pocas. La sociedad todos nosotros interpretamos la crisis como una anomalía y tras la cual pensamos que hay que restablecer la normalidad. Después del confinamiento hay quien mantuvo un cierto tiempo la ilusión de que era posible mantener a raya a la población, que se impusieran las evidencias científicas y que se realizaran los cambios oportunos, pero esos cambios se produjeron sin la radicalidad necesaria. Habíamos vivido una experiencia singular de control y de docilidad que creo que nos pudo llevar a conclusiones equivocadas. El rápido retorno a los viejos usos y costumbres revela hasta qué punto los grandes problemas como el cambio climático o el consumo irresponsable apenas se pueden resolver mediante una intervención directa y centralizada en las rutinas sociales. Por eso, por cierto, el uso de categorías bélicas para entender aquella extraña situación, estábamos en una guerra contra el virus, toda esa retórica muy desfasada, pero respondía que la guerra es el único fenómeno capaz de integrar de un modo similar fuerzas centrípetas, las fuerzas centrípetas de lo sanitario, lo económico, lo jurídico y lo político. Por eso las guerras han sido un poderoso elemento de integración y de construcción de los estados nacionales. Solo en la guerra y en el confinamiento, me permitiría añadir, es posible temporalmente un control de la sociedad y un alienamiento de sus diferentes lógicas. El confinamiento lo integró momentáneamente la sociedad, pero después se volvió enseguida a la lógica de la diferenciación. Uno reclamaba la apertura de las escuelas, en España enseguida se reclamaba poderse tomar cervezas en las terrazas, eso fue un gran debate político que tuvimos de altísima calidad, ¿no? Bueno, todo lo cual nos predispuso para los contagios del otoño posterior, ¿no? Yo creo que la crisis del coronavirus, si algo ha puesto de manifiesto, es que cada uno ha sacado manifestaciones distintas, es decir, que cada actor ha sacado consecuencias distintas y a veces incluso incompatibles, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que se realiza una curiosa combinación de estabilidad y fragilidad. Hemos comprobado que el comportamiento de los humanos no es fácilmente ni directamente modificable, ni con la rapidez que sería necesaria. La solución a esta dificultad de cambio, a mi juicio, consistiría en mejorar el asunto es, tenemos que mejorar nuestras capacidades de cambiar y no tanto insistir en la necesidad de cambiar, que son dos cosas distintas. A veces una incluso oculta la otra, ¿no?
Una historiadora alemana, Hedwig Richter, aseguraba que el afianzamiento de la democracia no se había debido a cambios disruptivos, sino más bien a pequeños cambios y conquistas evolutivas. Es más fácil exigir cambios instantáneos que posibilitar cambios graduales. Las mejoras incrementales son menos excitantes, son menos sexys que los grandes cambios intencionales, no digamos ya que las transformaciones planificadas o las revoluciones, pero no hay que perder de vista la otra cara de esta moneda, ¿no? Y es que a veces que también las conquistas sociales tienen que ser protegidas. Lo consiguen en su interior y con el resto de los estados, como lo acabamos de ver en la cumbre de Glasgow, ¿no? Es decir, yo creo que si no entendemos la naturaleza de este anacronismo que son y que representan hoy en día nuestras formas de gobierno, no podremos hacernos cargo de las crisis de nuestra sociedad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una sociedad diferenciada? El éxito de la sociedad moderna se debe a eso que los sociólogos llaman diferenciación funcional. No voy a entrar en grandes detalles, ¿no? Pero que significa fundamentalmente que las esferas de la economía, de la política, de la sanidad, del derecho o de la educación tienen un desarrollo autónomo y no se mezclan. Los instrumentos para resolver los problemas sociales pueden hacerlo únicamente si se respeta su propia lógica. Es decir, el derecho se resiste a su instrumentalización política, y hace bien, ¿no? El mercado se emancipa de la tutela política. Los creadores culturales se libran de la censura moral. La ciencia puede preocuparse únicamente de la verdad. Incluso la religión deja de tener a su cargo el mantenimiento de la cohesión social y se puede dedicar a ser meramente religiosa. Como conquista histórica, el Estado Nacional consiguió que las evoluciones de cada uno de esos subsistemas se mantuvieran con una cierta congruencia. La verticalidad de la jerarquía institucional era respetada y la provisión eficaz de bienes públicos que realizaba el sistema resistía al menos a aquellas crisis para las que había sido diseñado, es decir, para los conflictos sociales y para las guerras, ¿no? Sobre esta idea, la distinción de poderes, la división del trabajo y esa diferenciación de esferas sociales autónomas, ¿no? Bien, hoy en día nos encontramos en un contexto muy diferente. Hacia adentro y hacia afuera este equilibrio es puesto a prueba. Por supuesto que no vamos a renunciar a la diferenciación, que supondría abandonar elementos fundamentales de nuestra cultura liberal, aunque hay gente que ya lo propone abiertamente, ¿no? Por ejemplo, la primacía de la ley, la secularización o el carácter abierto de la economía de mercado. Tampoco vamos a renunciar a la división del trabajo en la que se basa nuestra productividad o las lógicas de descentralización sin las cuales peligraría el pluralismo político. De acuerdo. Pero actualmente nuestros problemas no proceden de la falta de diferenciación, sino, a mi juicio, de la dificultad de equilibrar esas diferencias. Hoy nos encontramos en una constelación muy distinta de la época gloriosa de los Estados nacionales, pese a los intentos nostálgicos por recuperar aquella congruencia, que en términos generales la derecha pone en clave de Estado y la izquierda la derecha en clave de nación y la izquierda en clave de Estado, ¿no? Recuperar el Estado. Hoy nuestro problema fundamental es la configuración de lo común, cómo configuramos lo común sin anular las diferencias. Cómo conseguimos una unidad de acción a partir del pluralismo y la inteligencia distribuida. Cómo impedimos que la pluralidad de lógicas y de perspectivas, por ejemplo, entre la política, la economía y el derecho, se convierta en una trágica incompatibilidad. En el fondo, esto es lo que estáis haciendo hoy en este día. Xiaogui me explicó muy bien el objetivo de esta reunión, ¿no? El problema al que hoy nos enfrentamos podría formularse así. ¿Cómo restablecer una coherencia entre todas esas dimensiones actualmente enfrentadas sin sacrificar las conquistas de libertad que debemos a su separación y sabiendo que no podemos ya contar con autoridades incontestables capaces de unificarlo todo? ¿De qué modo equilibrar los imperativos ecológicos y de salud pública con la productividad económica?
Muchos de los asuntos que nos han enfrentado durante estos meses tienen su origen en que se ha agudizado la divergencia entre las lógicas presentes en una sociedad plural, ¿no? Mi respuesta, que va a ser la respuesta de un filósofo y por tanto muy poco práctica y operativa, ¿no? Ya lo aviso, pero saldré corriendo después de esto, es que no tenemos más remedio que solucionarlo todo para solucionar algo. ¿Qué significa esto? Una sociedad diferenciada tiene una gran capacidad para resolver problemas concretos que atañen a un ámbito específico. Esto es una maravilla. La ciencia produjo con gran rapidez vacunas eficaces. Problema resuelto. Las organizaciones se digitalizaron en muy poco tiempo. Otro problema resuelto. Pero se encuentra con mayores dificultades cuando el problema tiene una naturaleza que va más allá de esa competencia sectorial y atañe al conjunto de la sociedad, especialmente los efectos laterales que transformaban dichas soluciones en un problema para otros ámbitos. La solución de la vacuna era un problema para el derecho y la ética. La solución de la digitalización era un problema para las familias y para la socialización de los jóvenes, etcétera, etcétera. Es decir, toda solución comporta problemas en otro sitio, ¿no? Y esa interconexión es muy difícil de gestionar, porque hay que resolverlo todo. Y para eso no tenemos instituciones. Un confinamiento decretado desde el sistema político dañaba la economía. Una ciencia, nos ha recordado la ministra, la rapidez de la creación de las vacunas. Por cierto, no tan rápida porque venía previamente una larga investigación en ciencia básica, ¿no? Pero la rapidez, ¿sabéis cuál ha sido uno de los efectos de la rapidez de las vacunas? Que todos celebramos, que ha generado una cierta desconfianza en la sociedad, en algunos sectores de la sociedad, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se haya hecho tan rápido? Es paradójico, ¿no? Seguro que estábamos demandando una vacuna rápida y una parte de nuestra sociedad sospecha porque haya sido demasiado rápida, ¿no? Genera una cierta desconfianza, ¿no? La salud epidemiológica se ha traducido en unos problemas mentales de muchísimo cuidado, ¿no? Nuestras familias no estaban diseñadas para que sus miembros viviéramos tanto tiempo sin otros elementos, sin otros momentos de diferente relación social. Incluso aquellas familias estupendas no estábamos diseñadas para estar 24 horas juntos, ¿no? Lo digo con... En fin. Yo me lo he pasado muy bien, pero no soy un ejemplo tampoco de esto. Tenemos unas instituciones, esta sería mi conclusión, tenemos unas instituciones que resuelven relativamente bien problemas aislados, de acuerdo con ese esquema de la diferenciación, y que fracasan sistemáticamente cuando se trata de un problema que implica a varios ámbitos y lógicas sociales, y que naufraga estrepitosamente cuando ese problema afecta a la totalidad de la sociedad, es decir, cuando estamos ante una crisis. La enorme capacidad de prestaciones que proporciona la moderna diferenciación funcional se debe a la especialización, a la segmentación, a la renuncia a monopolizar la totalidad social. Pero esto mismo representa un problema cuando haría falta tener en cuenta escenarios de interdependencia, visión de conjunto y coordinación. Así lo pagamos, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver este problema? Pues bien, yo creo que se trataría de resolverlo todo para poder resolver algo. Es decir, alinear esos ámbitos que tienen una cortedad de vista, porque la salud solo ve la salud, la economía solo ve el dinero, la ciencia solo ve la verdad, y gracias a eso son eficaces. ¿Cómo alinearlos de manera que mejoren su cortedad de vista, que dejen de tomar únicamente en cuenta su propia concepción de la realidad, sabiendo que esa convergencia de lo económico, lo político, lo sanitario, lo cultural, va a ser siempre una convergencia provisional, discutida y revisable. El gran tema de reflexión de las sociedades contemporáneas es la divergencia de lógicas y sus potenciales efectos negativos, los riesgos derivados de no atender a criterios de compatibilidad.
Nuestra mayor innovación política consistiría en crear espacios y dinámicas de encuentro y de conexión. Un sociólogo alemán, Armin Naschy, ha proporcionado un bello imperativo categórico para este nuevo mundo en el que la diferenciación y la soberanía han topado con sus límites. Dice, rememorando al viejo Kant, actúa de manera que el otro se pueda acoplar. Conectarse no significa consenso, no significa consenso total, no significa sumisión, no significa control, porque cada vez podemos controlar menos las cosas, pero rompe con esa lógica de la indiferencia y de la externalización. Yo solo me preocupo de que la gente tenga buena salud. A mí solo me interesa la verdad de la ciencia. A mí solo me interesa el poder. A mí solo me interesa el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera, con esto nos estamos refiriendo a todas aquellas operaciones que van desde tener en cuenta la perspectiva de los otros hasta las formas más intensas de reciprocidad, acuerdo, coordinación, cooperación e integración, ¿no? Si la verdadera crisis, y termino con esto, a nuestras sociedades es esta que yo he descrito aquí, tentativamente, y las catástrofes recurrentes son sus recordatorios, entonces tenemos que abordar los problemas de otra manera, más anticipatoria, holística, transnacional, colaborativa, horizontal, que es precisamente lo que el IPAF propone desde hace mucho tiempo. Las crisis nos están recordando la necesidad de pensar en una nueva manera de hacer política, que sea más receptiva para las formas inéditas que tendrá que adoptar en una sociedad que se hace cada vez más imprevisible. Obrigadísimo.